El día de hoy, 23 de junio, es un día en el que se hace homenaje a aquellas mujeres que ejercen un rol que ha sido ocupado tradicionalmente por los hombres. Se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. En este día se pretende concientizar acerca de la importancia de esta profesión ejercida cada vez más por mujeres. El Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería fue creado por la Women's Engineering Society en el Reino Unido en el año 2014. La Women's Engineering Society es una sociedad académica profesional creada en 1919 en el Reino Unido. Fue la primera sociedad en agrupar a mujeres que desempeñaban trabajos de ingeniería en reemplazo de los hombres que participaron en la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, muchas mujeres quisieron continuar en el mercado laboral, dando origen a la creación de esta importante sociedad orientada a la capacitación de mujeres para ocupar puestos de trabajo en el campo de la ingeniería. Algunas de las mujeres ingenieras que se han destacado son Elisa Leonida Sanfirescu, primera mujer ingeniera en el mundo graduada con honores en 1912. Se dedicó a la investigación de la geología y a la educación. Emily Rowling fue líder técnica en la construcción del puente de Brooklyn, culminado en el año 1883. Helen Augusta Blanchard, también conocida como Lady Edison, fue la autora de 28 patentes de máquinas de coser, destacándose la máquina de coser en zigzag creada en 1873. Hedy Lamarr inventó un sistema de comunicación a control remoto para el ejército de su país, que sirvió como base para las conexiones de red Bluetooth y Wi-Fi que se manejan en la actualidad. Feliz día a todas aquellas mujeres que nos inspiran y nos demuestran que el género no es una limitante para lograr nuestros sueños. La práctica deportiva es muy saludable e importante, porque a través de ella se fomentan muchos valores que hacen de nosotros personas sanas, física y espiritualmente. Y esta es la filosofía de vida que promueve el olimpismo, cuyo Día Mundial se celebra el 23 de junio de cada año. Esta conmemoración fue instituida por el Comité Olímpico Internacional, COI, en el año 1894. Según explica la Carta Constitutiva de ese organismo, el olimpismo está concebido como una filosofía de vida que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu, aliando el deporte con la cultura y la educación. El olimpismo se promueve crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. Eso quiere decir que el Comité Olímpico Internacional promueve la construcción de un mundo mejor y más pacífico, en el cual se educa a la juventud a través del deporte, practicando sin discriminaciones de ninguna clase y dentro de un espíritu olímpico que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. El concepto de olimpismo va mucho más allá de la práctica deportiva pura y simple, ya que está indisolublemente ligado a la ética, que son las normas morales por las que nos debemos regir los seres humanos. Te exhortamos a practicar tu deporte favorito, pero dentro de los principios que promueve el olimpismo internacional. El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio como el Día de las Naciones Unidas a la Administración Pública. Esta fecha celebra el valor y la virtud del servicio público para la comunidad. Destaca la contribución del servicio público en el proceso de desarrollo de la sociedad. Reconoce el trabajo de las personas servidoras públicas.
alienta a la juventud a seguir carreras en el sector público. El Gobierno de México reconoce el valor y la virtud del servicio público. Con su labor, la confianza del pueblo en las instituciones de gobierno se fortalece. Ausentes en las estadísticas, inadvertidas por los investigadores, abandonadas por las autoridades locales y nacionales, y mayormente ignoradas por las organizaciones de la sociedad civil. La situación de las viudas es, en efecto, invisible. Sin embargo, el abuso de las viudas y sus hijos constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y obstaculiza el desarrollo actual. Millones de viudas en el mundo soportan extrema pobreza, aislamiento, violencia, falta de vivienda, enfermedades y discriminación en lo que respecta a la ley y las costumbres. A fin de darle un reconocimiento especial a la situación de las viudas de todas las edades y de todas las regiones y culturas, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al día 23 de junio del 2011 como el primer Día Internacional de las Viudas de la historia. ¿Alguna vez viste un mapa de la Antártida? ¿Por qué los sectores de estos países se superponen? ¿Y por qué nadie reclama este sector? Suscríbete y te explico. La Antártida fue el último continente en ser explorado, y con buen motivo. Está súper lejos y es imposible para el ser humano vivir ahí sin hacer muchísimo esfuerzo. Recién en el siglo XIX se empezaron a enviar expediciones y no fue hasta 1911 que alguien llegó al Polo Sur. De a poco los países fueron instalándose y apareció la gran pregunta: ¿de quién es la Antártida? Para solucionar esto, el 1 de diciembre de 1959, 12 países firmaron el Tratado Antártico, que establece que la Antártida se reserva exclusivamente para fines pacíficos y de investigación científica. La actividad militar está prohibida, lo mismo que testear armas nucleares o tirar desechos radioactivos. Además, solucionó el tema de los reclamos de soberanía que quedaron congelados, o sea, ni se los niega ni se los aprueba. Los países que reclaman parte de la Antártida como propia continúan actuando de manera soberana en esa zona, siempre con las limitaciones del tratado. Y lo consideran parte de su país, pero al mismo tiempo, si otro país quiere instalar una base por ahí, nadie lo frena. Ojo, eso no significa que la Antártida Argentina sea menos parte del país que otras zonas. Forma parte de la provincia de Tierra del Fuego y, de hecho, nuestro país tiene presencia ininterrumpida en el continente desde 1904. Hoy por hoy tenemos 6 bases permanentes y 7 que solo operan en verano. Los otros países que reclaman soberanía en el continente son Australia, Nueva Zelanda, Francia y Noruega. Y hay bases de un montón de países: Estados Unidos, China, Corea del Sur. Es una situación única en el mundo, pero lo más loco de todo es que funcionó. Aunque hubo algunos enfrentamientos menores antes de la firma del tratado, la Antártida es el único continente del mundo donde jamás se peleó una guerra. Si te sirvió este video, déjanos tu like. Nos vemos la próxima. El día 23 de junio se conmemora una de las festividades religiosas más importantes para el pueblo cristiano, la fiesta de San Juan, que celebra el nacimiento de San Juan Bautista el 24 de junio, pero por tradiciones ancestrales se le brinda importancia al día anterior, teniendo en cuenta que en su honor y como llegada del solsticio de verano, desde hace siglos se realizaban alboradas y fogatas en la noche, para evocar desde la primera hora del nuevo día la llegada del santo al mundo. San Juan Bautista es considerado un personaje de suma importancia para los cristianos, debido a que fue él que, utilizando el rito del bautizo, concedió este sacramento a Jesús de Nazaret en las aguas del río Jordán en Israel.
San Juan Bautista o el Bautista fue un predicador que recorría diversos territorios predicando la llegada del Mesías, y su figura tiene preponderancia en la fe cristiana, islámica y baí. Muchos estudios de la religión consideran que Jesús de Nazaret fue seguidor de Juan el Bautista, y los evangelios cuentan que antes de Jesús algunos de sus discípulos fueron inicialmente seguidores de Juan. Para la fe cristiana, Juan fue el precursor de Jesús por dedicar sus prédicas a anunciar su llegada al mundo, y encontró en bautizar a Jesús como su más grande alegría y orgullo. Una vez lo conoció, afirmó que ya podía morir tranquilo. El Evangelio de Marcos revela que en el momento del bautizo de Jesús, los cielos se abrieron y descendió sobre él Mesías, el Espíritu Santo, en forma de paloma, y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo querido, mi predilecto». Juan Bautista murió decapitado por capricho de Salomé, la hija del rey Herodes, patriarca, que condenó al profeta a la cárcel porque éste lo acusó de casarse con la anterior mujer de su hermano. La cabeza de Juan fue llevada en una bandeja a Salomé y a su madre, y el cuerpo fue enterrado por sus discípulos. La llegada del solsticio de verano es una muy antigua celebración europea en la que se encendía fogatas para avivar al sol. Muy difundida en los países escandinavos, pero adoptada en España con un carácter religioso y difundida a los países en los que el Imperio Ibérico conquistó territorios, es decir, América Latina. En Colombia, esta fiesta se asentó en los actuales departamentos de Tolima, Huila y Caquetá, siendo Un 23 de junio de 1937, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, en Palacio Nacional, con fundamento en la Ley de Expropiación de 1936, decretó la nacionalización de los ferrocarriles nacionales de México. La nacionalización de los ferrocarriles dejó pendiente el pago de la deuda con sus intereses acumulados, y el Estado pudo trabajar en el desarrollo del sistema ferroviario de acuerdo a las necesidades económicas del país. El 30 de junio de 1937, el presidente Cárdenas decretó mediante la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado la creación del Departamento de Ferrocarriles Nacionales de México. Y así, un año más tarde, el 1 de mayo de 1938, se entregó la empresa a los trabajadores. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los últimos 3 años, la industria ferroviaria ha crecido un 50%. En el año del 2014, el sistema ferroviario estaba constituido por 26.727 kilómetros de vías, de las cuales 20.722 kilómetros forman parte de las troncales y ramales, en su mayoría concesionada. 4.450 kilómetros son vías secundarias y 1.555 kilómetros son particulares. Wilhelm Eduard Weber nace en Wittenberg, Alemania, octubre 24 de 1804. Fallece en Gotinga, Alemania, junio 23 de 1891. Fue un físico alemán. La unidad del Sistema Internacional para el Flujo Magnético, el Weber, símbolo WB, fue bautizada en su honor. Junto con su amigo Friedrich Gauss, inventó en 1833 un nuevo tipo de telégrafo conocido como Gauss-Weber. El receptor utilizaba los movimientos de una barra que se desplazaba por la acción del campo magnético de un bobinado. Esta barra estaba unida a un espejo que se desplazaba a izquierda y derecha conforme lo hacía la barra. Por medio de un anteojo, el observador distinguía los movimientos del espejo reflejados en una escala. Uno de los más importantes trabajos fue el Atlas de Geomagnetismo, confeccionado en colaboración con Friedrich Gauss y compuesto por una serie de mapas magnéticos de la Tierra que suscitaron el interés de las principales potencias del momento para crear observatorios magnéticos.
En 1864, y también en colaboración con Gauss, publicó Medidas proporcionales electromagnéticas, conteniendo un sistema de medidas absolutas para corrientes eléctricas, que sentó las bases de las medidas que usamos hoy en día. Dedicó los últimos años de vida al estudio de la electrodinámica, sentando las bases para el posterior desarrollo de la teoría electromagnética de la luz. Dentro de la eponimia, el cráter lunar Weber lleva este nombre en su memoria: Wilhelm Eduard Weber, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien There was a time when public swimming pools would abruptly close, schools shut their doors, and theaters would darken their marquees. All it took was an outbreak of polio. Polio was a very frightening disease. Kids that got infected with the virus could become totally paralyzed, have to go into iron lungs, not be able to breathe on their own, and could die from the disease. In the first half of the 20th century, few measures were considered too extreme to stop the spread of a virus that killed people and permanently paralyzed others, all in a seemingly random way. Children were hit the hardest, stoking widespread fear. People asked, "Can't anyone stop this?" Relief came in 1955 with the first safe, effective vaccine. It was created by researcher Jonas Salk, who was born on October 28, 1914. It's an anniversary that's being celebrated around the world. He had the stature of Mahatma Gandhi. Jonas Salk was born in New York City. He was the son of garment workers. He came from a very moral Jewish family. He was well aware of the social implications of his work and also of social responsibilities. And he wanted to be a scientist in order to make this a better world. Salk grew up to become a medical researcher specializing in infectious diseases. He joined the fight against polio, where he took an unusual approach to the problem. Jonas had the idea that you could take a killed virus, that is, a virus that had been inactivated, that could not divide and could not spread, therefore would be inherently safer, and that might be a form of vaccine. People were desperate for help. The fear and hopelessness were palpable. In 1952, literally 50,000 children were infected with the virus. It also infected adults. No one was protected. That strikes fear in families. Victory came in 1955, when it was announced that Salk's vaccine had proved to be safe and effective in field tests. Tests that included his own family. The first time that we had injections of the polio vaccine was in our kitchen. My father brought the material home, boiled the needles and the syringes on the stovetop, and then we were lined up to get shots. Now, I hated shots. I would do my best to avoid them. The thing that struck me that morning, and why I'll never forget it, is that it didn't hurt. Salk was only 40 when his vaccine was judged to be safe. He turned his attention to create an institute that would focus not only on biology, but also on the human condition. He was a dreamer, and he said that he studied medicine, but he didn't want to be a doctor. He wanted to help humankind, not just help people one at a time. Salk quickly drew in some of the best minds in science, helping San Diego become a research mecca. This was a great coup for La Jolla to have Jonas Salk and a number of eminent scientists come to the Salk Institute and set up camp on the Mesa. It was big for several reasons. The UCSD was just beginning. So although the Scripps Institution of Oceanography had quite a reputation, UCSD did not. So this was really planting the flag, and for science and for innovation, it was a great place to be. Today, the most visible part of Salk's legacy is the Institute, which researchers regard as one of the most beautiful, inspirational spots in science. The building draws things out of people and makes you feel that you can think in a bigger way.
Every detail was thought through, and it's a brilliant structure copied by many others. And the setting on the cliffs of La Jolla overlooking the vast Pacific is very ethereal into thinking big. You know how you go for walks to become contemplative. The Institute draws that out of people, and the people draw that out of you. He brought new ideas and new thinking, and maybe the last scientific person in the last 100 years that single-handedly took on a disease and basically cured it.